Muy buenos días, hermanos. En esta mañana los invito a leer el Salmo 46. Y al final del versículo 3, del versículo 7 y del 11 vamos a encontrar la palabra Selah, que como ya aprendimos, su significado básicamente es pausa. El tío Marce nos enseñó que esta es un descanso musical, una pausa musical, con el fin de meditar en lo que viene diciendo. Y por esta razón vamos a dividir el Salmo en tres partes. La primera parte va del versículo 1 al versículo 3, y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Esta pausa es muy importante. Nos habla de Dios, se enfoca en Él. Dice que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. David le recuerda al pueblo de Israel y nos dice a nosotros que Dios es el que siempre está ahí. Particularmente en los tiempos difíciles, su palabra dice que Dios es el que está. La segunda parte va del versículo 4 al 7 y dice: Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Vuelve a aparecer esta pausa y podemos ver que David se encarga de reafirmar lo que había dicho en la primera parte. Se vuelve a enfocar en Dios y aclara que Dios es el que está ahí, estuvo con Israel, está con nosotros, que Él es nuestro refugio particularmente en los tiempos difíciles. Él es el refugio en el que vamos a estar a salvo. Y la tercera parte va del versículo 8 al versículo 11, que dice así: Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Termina diciendo Selah. Y esta parte es distinta a las anteriores, porque David dejó de hablar de Dios como un refugio, y lo que hace es empezar a alabarlo por sus obras. David detalla este papel que tiene Dios en el mundo. Habla de su poder. E incluso lo vuelve a llamar, como en el versículo 7, Jehová de los ejércitos. Y a mí me llama la atención de que sea igual. Es llamativo de que el versículo 7 sea igual al versículo 11. Parece ser como un mini resumen o un estribillo de este salmo. Y hasta acá con la lectura. Y pensaba en esta imagen del refugio. Y pensaba en un castillo en un monte. Esa imagen de un castillo en un monte es algo firme, una estructura muy difícil de que se caiga. Tiene una ventaja sobre el enemigo que la quiere asediar. Y este castillo en el monte hace referencia a que Dios es ese castillo, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro auxilio, como leímos. En otras palabras, Dios es ese lugar en el que podemos escapar y recibir amparo. Es ese castillo en el monte, nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Y todo esto que leímos no solamente es una lectura, una escritura muy antigua. La palabra de Dios sabemos que es viva.
Y si bien estamos leyendo de que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio, esto es más que una simple escritura, esto es más que una simple lectura. Esto fue una realidad que David vivió y que le dijo a su pueblo que vivan. Nos invita a nosotros hoy a vivir. Es una experiencia real para entender quién realmente es Dios. La única forma de no temer en esos problemas o situaciones que hoy nos toca pasar, la única forma para poder descansar de eso, es entender de que Dios es nuestro amparo. La única forma de ser fuertes en situaciones que nos debilitan es vivir a Dios como nuestra fortaleza. La única forma de tener la ayuda necesaria en nuestro día a día es entender de que Dios es nuestro pronto auxilio. Dice que aunque la tierra sea removida y parafraseando se hundan los montes en el mar, aunque pasen cosas que estén fuera de nuestro control, David dijo no temeremos. Él era uno más como vos, hermano, como yo. Por eso Él nos invita a experimentar eso que escribió. El versículo 10 me llama la atención porque dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y David escribió este versículo para decirnos lo siguiente. Frená, en donde estés frená y reconoce que el que está con vos es Dios. Cualquiera sea la situación que estés viviendo, frená. Mirá y reconoce que Dios está con vos. Y entender que Dios está con nosotros a veces nos cuesta, a veces más que otras. A veces solo nos acordamos que Dios está ahí cuando oro, o a veces solo cuando me siento a leer o escuchar un devocional. Pero Dios está ahí todo el tiempo. Y si nuestra memoria falla, el que no falla es Él, y Él sigue estando. Por eso David dice, estad quietos. Su palabra, la palabra de Dios nos llama a frenar. Y reconocerlo en ese momento, en este momento. Y así vamos a poder experimentar que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio. Me hace acordar a la situación del Señor Jesús pidiéndole calma a los discípulos en el medio de la tormenta, y luego de eso Él se va a descansar. Y cuando lo fueron a despertar pareció más difícil calmarlos a ellos que a la tormenta. A veces nos pasa de parecernos a los discípulos. Seguramente en la época de David también habían personas que les costaba descansar en Dios. Y por eso Él los llamó a frenar y reconocer a Dios. Por eso esta palabra sigue tan vigente hoy. Nos llama a frenar y a reconocer a Dios. Este salmo fue escrito para una nación en un momento histórico, en un punto en el tiempo, pero su mensaje trasciende esos años. Porque hoy podemos ver de que necesitamos reconocer de que nuestro Dios está ahí. Tenemos que llevarle nuestros temores, nuestras situaciones diarias, nuestros problemas, aquellas cosas con las que no sabemos qué hacer. Todo eso se lo tenemos que dejar a Él, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio. Que Dios bendiga su palabra y que podamos ver a nuestro Dios en todo nuestro día. Que el Señor los bendiga.